Hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista, es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy miércoles nos toca estudio bíblico y en el estudio bíblico siempre hay temas muy fascinantes y el estudio bíblico es importante porque muchas veces encontramos oraciones completas y nos enfocamos netamente en el centro del versículo bíblico, pero no tocamos algunas palabritas que acompañan esa idea general que expresa esa cita bíblica. Algunas personas estudian para conocer la Biblia, quieren entender la Biblia. Otras personas estudian para hacer lo que manda las Sagradas Escrituras. Y en ambos hay diferentes respuestas de parte del hombre hacia ella. En el día de hoy vamos a tocar un tema que ya se ha tocado muchas veces y es el tema de la oración. La oración propiamente dicha significa tener comunicación con Dios. O sea, nos comunicamos con Dios. Les presentamos nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras metas y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir. Generalmente ese es el marco que rodea una oración. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan sobre la oración. Hay unos pasajes tremendos que encontramos, por ejemplo, en la vida de Ana. Ana, la madre de Samuel, hace una oración preciosa, derrama su corazón ante la presencia de Dios, haciéndole una promesa. Y Ana cumple su promesa. También tenemos otras oraciones, por ejemplo, de parte de Salomón en la dedicación del templo. Casi 2 capítulos habla sobre cómo dedica Dios ese templo para que todas las personas acudan a ese lugar y puedan presentar sus ofrendas ante Dios. También encontramos una oración hermosa de David, por ejemplo, en el Salmo 51, donde él es consciente del pecado que ha cometido contra Dios y él se siente muy quebrantado de corazón. También tenemos por el mismo autor el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada le falta. Bien, en un lugar donde él se encontraba como rey de Israel, pues no le faltaba absolutamente nada. Y mucho mejor todavía si él confiaba plenamente en Dios. Bien, estudiando la Biblia, nosotros podemos encontrar que la primera vez que el hombre ora se encuentra en Génesis en el capítulo 4. Si tienen sus Biblias ahí, busquen el versículo 26. Génesis 4, 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y así dice el texto. Para conocer un poquito más el versículo 25, un versículo anterior dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, o sea, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, este es el primer texto donde encontramos que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. La pregunta que nos podemos hacer nosotros en esta noche es si la palabra oración es igual a la palabra invocar. O decir voy a orar o voy a invocar es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué este texto dice y comenzaron a invocar el nombre de Jehová? La palabra invocación conlleva la idea de adoración y también conlleva la idea de conocer. Toda persona que invoca conoce perfectamente a Dios, conoce sus perfecciones de Dios, lo conoce. No es una persona que ora simplemente porque le place hacerlo. En cambio, en la oración hay una diferencia. Jesús lo dijo en una ocasión, ¿no? Y probablemente lo haya dicho muchas veces. Él dijo en una ocasión, por ejemplo, que lo transmite en los evangelios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir,
Es posible orar y aún estar lejos de Dios. Sin embargo, cuando se utiliza la palabra invocar, es porque se conoce perfectamente a Dios, que es el centro de la invocación. Este texto que encontramos aquí en Génesis 4, versículo 26, nos los dice. Entonces los hombres, que está al final del versículo 26, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es muy probable que la historia de sus padres fueron conocidos por estos hombres y se dieron con la sorpresa de que hay un Dios que es perfecto y en orden y castiga a aquella persona que comete un delito o un pecado contra él. Por eso que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. También encontramos otros pasajes en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar el Salmos capítulo 80 sobre esta palabrita invocar. Salmos capítulo 80. El versículo 18. Salmos 80, 18. Dice así: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Aquí es un salmo que encontramos que dice aquí Salmo de Asaf. Unos versículos antes, dice en el versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Versículo 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En este salmo, como hemos podido leer, aquí él hace ver a Dios de que habían cometido alguna rebeldía en la cual Dios quemó sus bienes de este grupo de personas. Y después de la disciplina, aquí en el versículo 18 dice, así no nos apartaremos de ti. Y después dice, vida donarás. Nosotros por los evangelios sabemos de que Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Todas aquellas personas que tienen la vida de Dios invocan su nombre. Porque estas personas que invocan su nombre saben de que Dios es un ser perfecto que conoce los caminos de todas las personas. La palabra invocar siempre está asociada con la persona que conoce, sabe del Señor. Unos pasajes más adelante en el Salmos 91, en el versículo 15, dice, a partir del versículo 14, Salmos 91, 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bien, aquí podemos ver palabras de Dios en respuesta a la decisión del hombre que invoca. Versículo 15, dice Dios, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y agrega, lo libraré y le glorificaré. Aquí vemos a Dios que se place de aquella persona que le conoce, se place de aquella persona que lo ama y espera en él. Esa persona lo invoca. Invocar también significa clamar. Clama a Dios. Pero no clama solamente con sus labios, sino clama con su corazón.
es una persona, una vez más, vuelvo a decir, de que conoce a Dios. Solamente las personas que conocen a Dios le invocan a Él. Vamos a buscar otro pasaje más. Estamos buscando algunos versículos que nos hablan sobre la palabra invocar, que la palabra invocar tiene mucho que ver con la oración que hacemos nosotros. Busquemos ahora en Isaías capítulo 58. En Isaías capítulo 58, versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí nos da algunos detalles mayores el profeta Isaías y pregunta, ¿no? En el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. Cuando hablamos sobre la palabra yugo, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y también en algunos lugares de nuestro país, algunas personas unen a dos bueyes con un pedazo de madera a la altura del cuello y ambos van arando la tierra y para que vayan en una sola dirección. Ese yugo vendría a ser como un elemento de esclavitud. A veces hay algunas cosas que nos esclavizan a nosotros, nos tienen atado a un yugo. ¿Qué cosas nos puede esclavizar en estos tiempos modernos? La figura que toma aquí Isaías es justamente de ese trozo de madera que unían a dos bueyes para arar la tierra. Eran animales que estaban al servicio de un labrador. Y aquí le dice, ¿no? Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, si te quitas ese tronco del cuello que no te deja mirar en una dirección que quieres ir, sino te lleva a otro lugar. Es justamente aquellas cosas que nos tienen esclavizadas. Hay tantas cosas por numerarlas. Y eso justamente Isaías le dice a esta nación. Aquí otra vez dice el dedo amenazador. Sí, en algunas ocasiones, a veces, nuestros hijos traen a alguna señorita al hogar y nos los presentan a su enamorada, por decirles un ejemplo. Y los padres nos quedamos mirando asombrados y, y empezamos a hacer interrogaciones, ¿no? ¿Será una chica amable? ¿Será conveniente para mi hijo? ¿Se llevará bien? ¿Se cuidará? Y una serie de interrogantes nos hacemos con eso. Yo todavía recuerdo que en una ocasión eh, llegué de la calle a la casa y mis padres estaban almorzando ahí en el comedor. Pero justamente en el segundo piso había una inquilina. Era muy amiga de mi mamá, su madre de ella. Y como lo encontré que ella se venía en dirección a la casa, le ayudé con esa bolsa que traía. Era una bolsa un poco pesada. Y empecé a cargar la bolsa y empecé a caminar juntamente con ella en dirección de la casa. Al llegar a la casa vi que todo un grupo de mis padres y algunos tíos que habían llegado estaban ahí almorzando. Entonces abro la puerta y ingresa justamente la inquilina juntamente conmigo. Y vemos que todos voltearon a mirarnos y se quedaron pero con la boca abierta. Y no dijeron absolutamente nada. Yo les dije, buenas tardes papá, buenas tardes mamá, y no me dijeron nada porque todos habían puesto su mirada en la inquilina. Quizás pensando de que tenía alguna relación sentimental con ella. En realidad simplemente era una relación de amistad. Me estaba ayudando con su equipaje. Bueno, ella se ha casado con otra persona y yo me he casado con otra persona. Pero sin embargo, a veces los padres, cuando no están de acuerdo con este tipo de relaciones, a veces al joven o a la señorita le dicen, no, tú no te casarás conmigo.
o tú no te casarás conmigo, porque te conozco, no lo harás. Además, yo tengo otros planes para él, yo tengo otros planes para ella. Tenemos el dedo amenazador. Y a veces sin proponerlo, ¿no? Puede ser en diferentes áreas. Tú no trabajarás aquí. Yo haré todo lo posible para que te saquen de este lugar. Tú no viajarás allá. Haré lo posible para que no se reúnan los recursos para que vayas a este lugar. Hay tantas formas. Y esas son actitudes que uno tiene y que son como un yugo de esclavitud. Son cargas pesadas que nosotros tenemos y no las liberamos. Esa persona no puede invocar a Dios, porque Dios no hace tratos con esas personas. ¿Qué más dice el texto? Estamos en Isaías capítulo 58. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. A veces hablamos cosas que van mucho más allá de la realidad. El hablar vanidades, cosas infladas que no tienen nada que ver. A veces hay personas que se toman una foto y ponen en la parte posterior la torre Eiffel o la torre de Pisa para tratar de aparentar de que estuvo de viaje en esos lugares por Europa. Pero en realidad no ha llegado ni siquiera a Ica. Y hacemos a veces cosas graciosas porque queremos ser aprobados por la gente. Son vanidades. A veces pone su rostro en medio de un grupo de personas importantes como presidentes de algunos países, de Donald Trump, y así, ¿no es cierto? Y son vanidades. A veces nos esforzamos por cubrir nuestras arrugas o por cubrir nuestras canas. Vanidades. Aquí dice el texto y el hablar vanidad. Versículo 10 nos dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Hay personas que tienen hambre, quieren alimentarse. Una de las cosas que recuerdo bastante es la ofrenda que hizo esa viuda. 2 blancas, 2 monedas insignificantes. Y ella puso en la caja de las ofrendas. Y Jesús estaba viendo. Y no era la única persona que lo hacía. Habían otros hombres que daban bastante dinero. Y la gente se quedaba absorta de todas esas cosas que ellos daban. Pero sin embargo, la mujer viuda fue aprobada por Dios. Dice, dio todo el sustento que tenía. Probablemente en su mente habría, ayer he comido bien, he comido bastante. Y yo creo de que el día de hoy no puedo soportar, se puede aguantar. También puedo aguantar el día de mañana. Pero hay personas que en el día de hoy tienen hambre y están en el límite. Si no comen hoy, se enfermarán. Entonces, esta ofrenda lo doy por ellos, por el Señor. Son personas que se desprenden. Por eso Dios aprueba a estas personas que de lo poco que tienen lo comparten. A Dios le agradezco el amor por su prójimo. Eso es lo que Dios aprueba. También hay gente que da mucho, pero lo hace para su propia gloria, para su propio buen nombre. Lo hace para su propia institución para la cual trabaja y no lo hace en el nombre de Dios. Acá dice, y si dieres tu pan al hambriento. Y el otro dice, y saciares, perdón, y saciares al alma afligida. En el día de hoy, este problema que tenemos en el mundo entero sobre este virus, hay muchas personas que están muy preocupadas por la salud, su salud personal y por la salud de las personas más cercanas a ella, quienes quieren mucho. Y siempre a veces están dándoles algunos mensajes, algunos consejitos de que se cuiden mucho. Y en el fondo sienten una aflicción, tienen temor por ellas. Y aquí dice, y saciares al alma afligida. Una de las cosas que nosotros jamás podemos perder es la fidelidad. O sea, no en nuestra relación con Dios. Nosotros podemos ser infieles y muchas veces,
Pero Dios no puede ser así. Dios nunca es infiel. Él siempre permanece al lado de sus hijos. Siendo malos o siendo buenos, Dios siempre espera la última palabra de parte de nosotros, que nos acerquemos a Él. Y dicen una vez más, lo vuelvo a repetir, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, dice, nacerá tu luz, tendrás luz. Es una luz que nos ilumina Dios mismo, y tu oscuridad será como el mediodía. No es una oscuridad externa a nosotros, es una oscuridad propia, porque aquí lo dice tu oscuridad, no menciona la oscuridad. Será como el mediodía. Aquí podemos ver otra vez esa palabra, invocarás. Entonces invocarás, una vez más encontramos aquí en Isaías capítulo 58, versículo 9. Bien, ahora vamos a buscar esta misma palabra que tiene mucho que ver en ese proceso de la oración en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Hechos capítulo 22. En el libro de Hechos y en algunas cartas del apóstol Pablo, encontramos varias veces su biografía del apóstol Pablo. Él narra su conversión. Y en esta es una más. En Hechos capítulo 22, a partir del versículo 6, justo ahí como subtítulo de este párrafo dice, Pablo relata su conversión. O sea, él mismo la cuenta. Voy a leer empezando del versículo 6 y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Prestemos atención a esta última parte del versículo 10. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Escuchemos una vez más las palabras de la misma boca o de la misma mano del apóstol Pablo, donde dice, y el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos ha escogido para conocer su voluntad. Y además aquí agrega, dice, y veas al justo y oiga la voz de su boca. Eso es algo que solamente le compete al apóstol Pablo, no a nosotros. Nosotros podemos oír su voz a través de su palabra de Dios que le encontramos en este libro. Versículo 15. Ya vamos a llegar al punto donde queremos estar. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Ven algo nuevo ahí?
Una vez más lo voy a leer. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por este versículo nos podemos hacer una pregunta. En el momento en que hemos sido bautizados, ¿hemos invocado el nombre de Dios? ¿Se nos han pedido que lo hagamos? Aquí el texto en el versículo 14, perdón, en el versículo 10, al final dice, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjense, es una orden que proviene de Dios y que Dios lo ha dado a una determinada persona en la cual Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, porque esa orden no proviene del hombre, proviene de Dios. Y ahí en el versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es algo que nosotros debemos de pensar, ¿no es cierto? Esto es lo que produce las Sagradas Escrituras. Nos hace pensar. ¿Yo lo hice? ¿Alguna vez lo hice? ¿Alguna vez de las personas que se bautizaron lo hicieron? Ah, pero yo pertenezco a la Iglesia Bíblica Bautista. Ojo, yo sigo las enseñanzas de la Iglesia Bíblica Bautista. Hace algún tiempo escuché a varios hermanos decir eso, que nosotros seguimos los lineamientos de los hermanos bautistas. Sin embargo, en la entrada de la iglesia había un letrero que decía, no, Iglesia Bíblica Bautista, Cristo vive. La iglesia se encuentra en Zárate, pero antes de ser bautista, dice Iglesia Bíblica. O sea, en otras palabras, antes de ser bautistas, somos bíblicos. Y es importante observar esto. No se olviden, es un tema que se puede tratar más profundamente. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez encontramos ahí la palabra invocando. Otra vez les vuelvo a decir que la palabra invocar significa llamar a alguien que conocemos, a alguien quien hemos puesto nuestra esperanza. Vamos a ver otros textos más que nos indica en el Nuevo Testamento en relación a la palabra invocación. Busquemos Romanos, capítulo 10, versículo 3. Romanos 10 es un texto que lo tenemos marcados. Bien. Vamos a leer un versículo anterior al versículo 13. Dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Otra vez encontramos la palabra invocar. Dice, es rico para con todos los que le invocan, o sea, para todas aquellas personas que lo llaman, conociendo las perfecciones de Dios. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando una persona empieza a conocer a Dios, le invoca y esta persona es salva. Cuando una persona le dice, Señor, quiero seguirte, quiero obedecer tu invitación, quiero seguirte a donde vayas, quiero ver las cosas con tus ojos, quiero caminar por donde caminaste, quiero contribuir con todos los bienes que pueda. Esta persona, dice, invocará el nombre del Señor y será salvo. Porque Dios ha venido a buscar sus ovejas. Una vez más lo digo, Él no ha venido a buscar cabritos. Él ha venido a buscar sus ovejas. Sabemos por los evangelios que Jesús hizo una gran diferencia entre los cabritos y las ovejas. Los cabritos hacen lo que a ellos les importa y las ovejas hacen lo que le interesa a Dios.
buscan a Dios, obedecen a Dios, señalan a Jehová como su pastor. Él es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que hace las cosas, Él es el que da las leyes, Él es el que hace su voluntad en este mundo. Aquí nosotros podemos encontrar justamente la palabra invocación. Cuando uno invoca a Dios es porque le conoce. Ahora, si nosotros queremos acercarnos a Dios, nos acercamos con invocación. Queremos que Él nos escuche. Sabemos de lo perfecto que es, sabemos de lo que es eterno, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Es hermoso encontrar esta palabra que acompaña siempre la oración, el saber conocerlo a Dios, que es un Padre para nosotros. Creo que hay un pasaje más. Vamos a buscar en este mismo capítulo, el versículo 9. Dice, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, nosotros podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Sin embargo, el creer es producido por el corazón. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, de que tenemos el caso, el diálogo que tuvo la samaritana con Jesucristo. La samaritana en un momento le dijo, nosotros creemos que en este lugar debemos de buscar a Dios, que en este lugar debemos de adorar a Dios. Ahí en Samaria había un pozo. Pero ustedes los judíos creen de que se debe de buscar y se debe de amar a Dios allá en Jerusalén. Y Jesús le responde que ni cerca de este pozo, ni en este lugar, ni en Jerusalén. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo de que a Dios se le busca en cualquier lugar. La Biblia nos enseña que nuestra oración debe ser sin cesar. A veces, hermanos, no necesitamos expresar palabras para decirle lo que queremos decirle a Dios. A veces un simple gemido, a veces una lágrima, a veces un sentimiento de angustia. Dios ve eso. A veces ese es el lenguaje del Espíritu de Dios que se conecta al Espíritu nuestro, o el Espíritu nuestro que se conecta al Espíritu de Dios. Y Dios responde a veces sin que nosotros le digamos nada. A veces las palabras no alcanzan para poder decir lo hermoso y perfecto que es Dios. Pero Dios entiende nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que con gemidos indecibles. Esa palabrita, indecibles. Palabras que no podemos describir. Palabras que no podemos pronunciar. No lo sabemos a veces. A veces nos quedamos en silencio y ese silencio grita más fuerte de la necesidad que tenemos de Dios en nosotros. Pero esa necesidad va con una invocación, que va con un clamor, que va con un reconocimiento de que Dios sí lo puede hacer. No es para cambiar la voluntad de Dios, es para pedirle a Dios que nos dé la fortaleza en la prueba que Él nos da, para que nos haga fuertes, para que nos haga sentir confiados en Dios. Eso es lo que busca Dios de su pueblo. No olvidemos, hermanos, es importante en nuestras oraciones que exista la invocación, que es creer en Dios, que significa adorarle a Dios, adorarle por todas sus perfecciones. La Biblia dice, y me gusta este versículo, mas a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le vienen a bien, conforme a su propósito son llamados. Él nos llama para eso, para amarlo, y todas las cosas que nos vienen es para bien, al final es para bien. Bien, hermanos, gracias por esta pequeña reflexión en relación a la oración, que es prácticamente un hábito que hacemos nosotros en todo momento. Y debemos nosotros de estar agradecidos de tener un Dios que constantemente está atendiendo a nuestras oraciones. Él lo sabe, conoce nuestro andar y Él espera que nosotros nos parezcamos cada día más a Él.
Gracias, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Amén, hermano.